Mi nombre es André Hernández, soy el encargado de la parte de seguridad, salud y ambiente en Clínica San Rafael. El día de hoy les queríamos compartir un poquito de información sobre lo que es prevención de accidentes. Vamos a ver algunos conceptos, ejemplos y sobre todo para que tengan en cuenta que la idea es primero generar una política preventiva. El prever significa adelantarme a las posibles situaciones que puedan suceder para tomar medidas correctivas o cambiar la manera en la que yo estoy haciendo las cosas y así minimizar o evitar que existan o que ocurran los accidentes laborales. Algunas estadísticas, la Organización Internacional del Trabajo me dice que anualmente hay 330 millones de accidentes laborales, de los cuales obviamente van a generar pérdidas económicas, tanto para la persona afectada como para la empresa o el empleador, ¿sí? Entonces, debido a esto, es necesario generar conciencia y tomar medidas correctivas. El IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el año 2021, me dio un total de 5.298 accidentes laborales, de los cuales fueron reportados. Pueden haber muchas de estas cifras en las cuales los accidentes no se hayan reportado, ¿sí? Pero para tener algo en cuenta, aproximadamente por estadística, una persona de cada 300 va a tener al menos un accidente al año. Estos accidentes van desde laceraciones o golpes hasta pérdidas de vida, ¿sí? Accidentes fatales en este caso. Las definiciones. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es un suceso imprevisto, no está planificado, es algo que ocurre sin ningún aviso. Repentino, no es algo que se da paulatinamente, no es poco a poco, sucede en un instante, sí, sin ningún aviso. Esto obviamente por causa o consecuencia o ocasión del trabajo. Cualquier actividad laboral que yo esté ocupando en un lugar, en mi lugar de trabajo, va a tener riesgos y puede, dependiendo de las condiciones, voy a tener probabilidades de que suceda un accidente de trabajo, si es que no tomo medidas correctivas. Por causa, parte de sus funciones o solicitadas por el jefe superior. Hay muchas veces que yo hago actividades de las cuales me está pidiendo mi jefe superior específicamente. Si es que yo me accidento cumpliendo estas actividades, también cuentan dentro de los accidentes de trabajo, así no tenga nada que ver con lo que yo esté realizando por el contrato dentro de una empresa. Y también con ocasión, actividades donde existe una relación indirecta, suponiendo que me voy al baño y me accidento, que voy a la cafetería y me accidento, ¿sí? Que estoy movilizándome desde o hacia mi puesto de trabajo, también cuenta como accidente de trabajo. Obviamente hay que cumplir ciertos requerimientos y al momento que se registra un accidente, la persona encargada de hacer esto tiene que hacer una evaluación. ¿Cuál fue la causa de este accidente? Y sabiendo esa causa, cuáles van a ser las medidas correctivas. Esto para que no vuelva a suceder. Accidente o incidente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre accidente y el incidente? El incidente va a ser la situación o el suceso en donde tiene el potencial de que ocurra un accidente, ¿sí? Sin embargo, no sucede. Al momento que yo estoy pasando por algún lugar y tengo un piso resbaloso, ¿sí? Me encuentro caminando, corriendo, ¿sí? Y pierdo el equilibrio, sin embargo no me caigo, puedo volver a mantener el equilibrio y sigo mi camino, ¿sí? Ese sería un incidente, es algo que pudo haber pasado, me pude haber caído resbalado, sin embargo no ocurrió, ¿sí? Esa sería la diferencia entre incidente y accidente. El accidente es que yo pase por ese lugar, ¿sí? Y me resbale y me golpee, genere una lesión. Esa es la diferencia entre los dos. Aquí podemos ver personas realizando actividades que se pueden considerar como incidentes. Hay una persona de limpieza que se sube en una silla que tiene ruedas y a pesar de que tiene todos los elementos para que genere un accidente, ¿sí? No se cae esa persona. Al igual la persona que está caminando por un lugar con piso mojado y al momento de levantar cargas, ¿sí? Y otra cosa o la diferencia con los accidentes es que el accidente va a generar una lesión, atrapamiento de miembros superiores dentro de una maquinaria, ¿sí? Eso es fue generado como consecuencia de un accidente. Y también al momento de que yo estoy utilizando algún tipo de herramienta y me lesiono en ese momento, ¿sí? Entonces esa es una pequeña diferencia ahí. Las características, como ya habíamos visto anteriormente, es un suceso repentino.
La mayoría de veces las causas no ocasionan molestias. Les había hablado, supongamos que el proyector tiene 4 tornillos de los cuales uno es el que está sosteniendo. Y todos podemos ver aquí y decimos, bueno, ese tornillo aguanta un año más, de gana le voy a cambiar, ¿sí? O la puerta está trabada, no se abre fácilmente, bueno, es solo hasta abrir y cerrar, eso algún rato lo van a cambiar, o sí aguanta un poquito más, ¿sí? Como no genera molestias inmediatas, es probable que yo deje pasar ese tipo de situaciones o de condiciones y en algún momento genere un accidente, ¿sí? Si es que el proyector se cae y se daña el proyector, eso tuvo que ver porque ya pasó todo un tiempo en que el tornillito ese estaba aguantando todo el peso del proyector, ¿sí? Si es que alguien pasa por ahí y le cae encima el proyector, ¿sí? ¿De quién es la culpa? ¿Quién no estuvo pendiente de eso? ¿Quién debió haber hecho algún tipo de inspección? ¿Sí? Entonces, los impactos suceden repentinamente, ¿sí? Pero las causas pueden haberse previsto o identificado y tomar alguna medida correctiva. No siempre se materializan, puede pasar como no puede pasar, ¿sí? De todo el tiempo que está colgado el proyector o que tengo piso resbaloso, es probablemente que en muchas ocasiones no suceda nada, pero basta con que suceda una vez, ¿sí? Y eso puede ocasionar, como veíamos, tanto lesiones para la persona como un prejuicio económico para la empresa. ¿Por qué suele suceder también ausencia de planificación o de procedimiento de trabajo? Usualmente cuando yo empiezo mis labores voy a tener siempre algún tipo de inducción, ¿sí? Alguien me tiene que enseñar qué hacer, ¿sí? A pesar de que yo tenga el conocimiento. Y alguien me va a decir, primero vamos a verificar las condiciones en las que voy a trabajar, con maquinaria se me ocurre. O si es que es característica o un giro de negocio administrativo, tengo que verificar que funcione o esté a una altura adecuada la silla, tengo un puesto de trabajo limpio y ordenado, etc. Entonces cada empresa está encargada de indicarme cuáles son las actividades que yo tengo que revisar antes de empezar mis labores, ¿sí? Desconocer el riesgo por falta de formación o falta de experiencia. Ahorita le estamos dando un poquito más de información. En las carreras técnicas que vimos en el pensum, me parece que en la mayoría van a tener un módulo que revisa la seguridad industrial, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta que, como les decía, necesitamos generar una cultura preventiva y también saber identificar estos actos o condiciones inseguras para evitar que ocurran accidentes. El exceso de confianza. Hay muchas veces que yo he hecho esto 1000 veces, ¿qué es lo que me va a pasar? Si ya sé cómo funciona, si he hecho esto siempre, ¿sí? Nunca ha pasado nada aquí. ¿Para qué quieren cambiar? El exceso de confianza, tanto en personas como en condiciones, aumenta el riesgo de que suceda un accidente de trabajo. Improvisación, cuando no tengo planificación, y los factores psicosociales también. Factores psicosociales como el estrés, como el exceso de trabajo, hace que yo sea menos productivo y esté menos concentrado en mis actividades, ¿sí? Eso también genera un mayor riesgo en lo cual se pueden producir los accidentes de trabajo. ¿Cuáles son los accidentes de trabajo más comunes? Resbalones, tropiezos y caídas, de los reportados que tenemos. Trabajos en altura, aumenta mucho más el riesgo. Construcción, tareas de elevación, ¿sí? O de mantenimiento, trabajos en alturas. Cortes y laceraciones, ya sea en la parte administrativa o en la parte industrial. Manejar herramientas que tengan la posibilidad de generar cortes. Inhalar vapores tóxicos. Hay muchas veces que si es que yo no tengo una adecuada formación o si es que no leo las etiquetas que tienen los implementos que yo voy a utilizar, puedo generar una combinación de vapores tóxicos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió cuando empezó la pandemia? Yo tenía cloro y tenía alcohol. Y me decían, primero hay que desinfectar con cloro y después con alcohol. Había gente que empezó a mezclar las dos sustancias, ¿sí? Al mezclar el cloro con el alcohol genera vapores que son tóxicos, ¿sí? Entonces, por desconocimiento, ¿sí? Y por querer hacer dos tareas en una sola, yo puedo estar poniendo en peligro, no solo a mí, sino a las personas que tengo cerca. Entonces, tomar en cuenta eso. Electrocuciones. El manejo de la electricidad, súper importante tomar todas las medidas preventivas, ¿sí? Inclusive en lugares como la empresa eléctrica se han dado casos en donde por una pequeña falla, tanto de comunicación o de equipo de protección personal, se dan fatalidades, ¿sí? Estamos hablando de alta tensión, ¿sí? Superando los 220 que podría tener en una toma de corriente específica.
Entonces, tomar en cuenta eso al momento de trabajar con electricidad, tener o poner el equipo de protección y todas las medidas de seguridad. Choques y colisiones pueden ser de tránsito, pueden ser al momento de yo movilizarme dentro del área de trabajo. Si es que trabajo en galpones o en lugares que se utilizan como bodegas, debería estar delimitado el lugar donde yo puedo circular. No puedo circular en todo el lugar, ¿sí? Debe haber estado restringido esto. Manipulación de cargas al momento de levantar pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si es que a mí me dan una faja para levantar un peso? Me pongo la faja, me siento más fuerte. Digo, no, en vez de un quintal, póngame 2 que si avanzo. ¿Sí? Hay legislación que regula todo esto. ¿Saben aproximadamente cuánto peso podrían levantar ustedes? Ni idea. Ok, les queda de deber. El decreto ejecutivo 2393 me va a dar, dentro de todas las características, el peso máximo que pueden levantar una persona dependiendo de la edad y dependiendo de si es que es hombre o mujer, ¿sí? El hecho de tener equipo de protección personal no me habilita a mí que pueda cargar más peso, ¿sí? A eso nosotros le llamamos una falsa sensación de seguridad. Si es que a mí me dan un casco al momento de ingresar a trabajar en algún lugar, no me voy a estar dando de cabezazos contra todo lo que encuentre, ¿sí? Igual con la faja, igual con los guantes, igual con el calzado, no es que voy a estar pateando todo lo que vea, ¿sí? Ese exceso de seguridad, ¿qué es lo que siento? Necesito combatirlo, es exclusivamente para hacer los labores que yo tengo. Movimientos repetitivos, usualmente a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Esto en cualquier área de trabajo, tanto en la parte industrial como en la parte administrativa, ¿sí? O en el trabajo en campo en caso de que lo requiera. Usualmente al momento de digitar con los dedos, ¿no es cierto? No sé si es que han escuchado del síndrome del túnel carpiano, una inflamación que tienen los tendones que si es que no es tratada a lo largo del tiempo va a requerir una intervención quirúrgica, ¿sí? Sobreesfuerzo, desgaste de la espalda, de los músculos, tendones, hernias, etc. Si es que no se trata o si es que tengo movimientos repetitivos y no cuido mi postura al realizar eso, se va a complicar. Y también la exposición al ruido. ¿Cómo ocurren este tipo de accidentes? Usualmente se van a dar por una condición insegura o por una acción insegura. La condición insegura, algo propio del lugar en donde yo estoy. Aquí podemos ver que hay pedazos de material en el piso y una escalera apoyada inadecuadamente ahí, ¿sí? Esa es una condición insegura. ¿Qué pasa si es que yo a este proyector le dejo solo pegado con cinta doble faz? Puedo generar una condición insegura, ¿sí? Si es que el piso no está nivelado, aquí puedo generar una condición insegura. Mientras que la acción insegura va a ser el comportamiento. Si es que yo no tengo una silla y quiero modificar el proyector, alguien que me ayude, me sostiene de aquí, yo me subo aquí. No estoy alcanzando porque obviamente no me da la raza. Entonces, que alguien me preste esa silla de ahí. Entonces, encima del podio pongo la silla y quiero subirme allá. Ese es un acto inseguro, ¿sí? Porque la silla se utiliza para sentarse, el podio se utiliza obviamente para las ponencias. No tengo que utilizar ese tipo de elementos para poder lograr subirme, ¿sí? Entonces eso sería un acto inseguro. Aquí la gente que me puede ayudar viendo, de aquí, esta persona que está pintando la casa, ¿es una condición insegura o es un acto inseguro? Acto inseguro, ¿no es cierto? Nadie le dijo a la persona que se suba como pueda a tratar de pintar la casa. Sin embargo, esto en construcción, en manufactura y en la parte industrial es muy común verlo. ¿El piso en mal estado es un acto o una condición insegura? Condición insegura, ¿sí? La persona resbalándose porque hay fluido que está en el piso, acto o condición insegura. A ver, ¿quiénes? Levanten la mano los que dicen que es acto. Ok. Condición insegura. Condición insegura, ¿sí? Chévere. Más actos y condiciones inseguras. Esta es una persona en la India tratando de realizar algún tipo de manejo con electricidad, ¿sí? Alto voltaje ahí. Acto o condición insegura. Acto, ¿sí? Nadie le dijo que se suba al poste a tratar de arreglar. Esta parte de aquí tenemos a 2 maestros o 2 personas
A falta de un lugar de apoyo, la otra persona está ayudándole de comedido, ¿no es cierto?, para la utilización de la sierra. Acto o condición insegura. Acto inseguro, ¿no es cierto? Una persona saltando un charco que hay al pasar el pasillo de la oficina. Acto o condición insegura. Acto o condición. Ya, por ahí hay divisiones. Esa les queda de tarea. Revisen si es que es acto o condición. Cables sueltos en el piso. Acto o condición insegura. Podrían ser las dos. Podrían ser las dos también en esta parte de acá. Este de aquí, no sé si es que se ve hasta el final, pero es un montacargas cargando un montacargas para cargar un montacargas en el otro piso. Acto o condición insegura. ¿Sí? Ustedes se pueden reír, pero estas son fotografías reales. ¿Sí? No sé si es que han podido ir a provincia o pueden ir a lugares rurales o sobre todo en la costa, he visto, donde no se utilizan andamios ni equipo de protección personal. Al maestro le ven soldando sin máscara, en sandalias, en short y subidos en un andamio de bambú, hechos por ellos de ese rato. ¿Sí? Ahí todas las probabilidades sí están aumentando para que la persona tenga un accidente. ¿Sí? Hay muchas veces que por desconocimiento, ¿qué le pasó? No, se cayó, es que ya saben que trabajando en estas cosas uno se puede accidentar. ¿Sí? O Diosito quería que se caiga y la mala suerte le tocó, se levantó con el pie izquierdo. ¿Sí? Todas esas cosas, obviamente como no hay planificación, ¿sí?, aumentan las probabilidades de que suceda un accidente. En el área industrial, ¿cuáles son algunos de los riesgos más comunes? Superficies calientes, ¿sí?, electricidad, partes en movimiento, proyección de partículas también, elevadores hidráulicos, si es que estoy hablando de la parte automotriz, si es que estoy utilizando elevadores hidráulicos, ¿sé dónde hay un paro de emergencia? ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguna cartilla o alguien encargado del mantenimiento? ¿Cada cuánto se le hace una revisión a esos elevadores? ¿Se verifica el buen funcionamiento o el estado del fluido que utiliza? ¿Sí? Todas estas cosas se necesitan hacer para evitar que suceda algún tipo de accidente. Golpes, cortes o quemaduras y daño en los ojos, ¿sí? Por eso a la gente que trabaja en la industria le dan ropa de trabajo, calzado, guantes, gafas, ¿sí? La parte de la construcción, casco también, ¿sí? Entonces, las gafas no son para colgarse aquí en la camisa o ponerse encima del casco o en la parte de atrás, ¿sí? Los guantes no son para guardar en el bolsillo o para olvidarse en la casa. Sí, a nadie le van a dar un premio por llevar los guantes al final del módulo nuevecitos. ¿Sí? Ropa de trabajo, por manchas, porque son más resistentes en el caso de que suceda algo. ¿Sí? Calzado, que debería tener protección en la punta. ¿Sí? Antideslizante, muchas veces es antipunción. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Muchas veces y en la mayoría de industrias nos están entregando el equipo de protección personal, son herramientas de trabajo. Yo tengo que encargarme o responsabilizarme de que estén en buen estado, de saberlas utilizar, ¿sí?, y de que siempre estén disponibles. No me sirve de nada a mí que me den todo el equipo de protección personal y yo me olvide en la casa o lo deje guardado ahí. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta esto para la parte industrial. Actividades de campo, ¿sí?, agentes externos, la temperatura, mucha lluvia, ¿sí?, esos pueden ser agentes externos que aumentan el riesgo de que yo tenga un accidente. Peligro de caídas, si es que estoy utilizando cuerdas, por ejemplo, necesita verificarse esas cuerdas. Estas cuerdas no son las mismas que cualquier otro cabo que pueda encontrar en la ferretería, ¿sí? Tienen otro coeficiente de elasticidad, son más elásticas, ¿sí? Tomar en cuenta eso también. Objetos cortopunzantes, me decían que habían personas también que hacían deportes extremos dentro de la carrera o se preparan para realizar ese tipo de guías, entonces tomar en cuenta eso. Vectores, ¿cuáles pueden ser? Mosquitos, ¿sí?, roedores, ¿sí?, especies nativas o endémicas del lugar,
también tengo que tomar precauciones en ese caso. Manipulación de cargas en caso de yo estar llevando equipo, personas, alimentación de un lugar a otro, ¿sí? Sobre todo en el campo, o por decirlo así, en campo donde hay terrenos irregulares, ¿sí? Tomar en cuenta eso. En el área administrativa, movimientos repetitivos, lo que yo estoy generando al momento de digitar, caídas al mismo nivel, resbalones o caídas, dependiendo de cómo estén en las instalaciones, ¿sí? Si es que a pesar de tener esto seco, hay un día que se moja y se vuelve resbaloso, no tengo a alguien que me ayude secando y estoy aumentando la probabilidad de que suceda un accidente. Golpes y lesiones en pasillos, más común de lo que creen. Hay mucha gente que hace algo, abre, se olvida o empieza a hacer otra actividad, quede eso abierto, ¿sí? Es muy común que gente pueda resbalarse ahí o golpearse. Pantallas de visualización de datos, la gente que trabaja en puestos administrativos. Si es que hay mucho brillo, me voy a fatigar. Si es que hay poco brillo, de la misma manera. Si es que le pongo a la pantalla frente con frente con una ventana, me va a deslumbrar, ¿sí? Si es que es la única pantalla o la única fuente de iluminación, también voy a tener problemas ahí. Sobreesfuerzo, aquí podemos ver, no sé si es que se va hacia atrás, pero hay una persona que maneja una mal postura en el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser mi postura? ¿A qué grado o a qué altura debería estar la silla? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia a la que es mejor utilizar el computador? ¿Cuál es la inclinación que yo debería tener? ¿Sí? Esto lo podemos ver claramente cuando estoy utilizando el celular, ¿sí? ¿Cómo debería utilizar el celular? De esta manera, para evitar lesiones en el cuello y en la espalda. ¿Cómo usualmente utilizo? ¿Sí, no es cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Esto genera, ¿sí?, que el músculo se tensione tanto de la espalda como del cuello. ¿Qué pasa cuando hay un músculo tensionado, cuando le sobreexijo a un músculo? ¿Sí? Eso significa que yo voy a estar, es como si es que yo estuviera poniendo peso permanentemente en mi espalda, ¿sí? Puedo tal vez estar así unos minutos, tal vez inclusive unas horas, todo un día, 8 horas así. Eso multipliquen todos los días de la semana, todos los años, ¿sí? Voy a empezar a tener problemas acá, ¿sí? Después no es que dormí mal, no es que hago mucho ejercicio, no es que la almohada no es la que funciona, cuando estoy teniendo posturas incorrectas todo el tiempo por el celular, ¿sí? Entonces tomar en cuenta eso. Exposición al ruido, que es algo que si bien no me afecta en este momento, siento que no me afecta, eso paulatinamente va disminuyendo, ¿sí?, la capacidad que yo tengo de una audición. ¿Sí? Si es que no se han hecho una audiometría a las personas que trabajan en industrias o en lugares ruidosos, se les recomienda hacer una audiometría. Si las personas empiezan a perder la audición naturalmente desde los 40 años, ¿sí? Antes de eso no debería haber ninguna pérdida significativa. En las audiometrías hacen pruebas para saber qué tan bueno está mi oído, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si es que yo no escucho? Sí, no voy a entender las instrucciones. Si es que hay algún paro o alguna fuente de emergencia que sea sonora, tampoco la voy a escuchar, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, hablemos del oriente, hay empresas que se dedican a limpiar las tuberías que se utilizan para la extracción de petróleo, ¿sí? Entonces, para cargar este tipo de tuberías, tienen una maquinaria parecida a un tractor gigantesca, ¿sí? Si es que esta persona que está manejando se le ocurre dar retro, esa persona obviamente no va a ver a la gente que está atrás, y la gente que está atrás, si es que está de espaldas, tampoco va a ver eso, ¿sí? Una manera de prevenir eso es que al momento de dar retro empiezan a sonar, tienen alarmas tanto visuales como sonoras, ¿sí? Si es que yo estoy de espaldas y no escucho, lo más probable es que esa maquinaria me aplaste, ¿sí? Porque la persona que está manejando eso no tiene la capacidad de ver hacia atrás. Entonces, tomar en cuenta eso. En la parte sanitaria voy a también tener riesgos. Aquí se mezclan algunos riesgos biológicos, patógenos, virus, bacterias. Al momento de llegar a un área de emergencia, a un hospital, a un área de cuidados intensivos, voy a tener estos riesgos,
¿sí? Por eso es que la gente utiliza mascarilla, cofias, delantales, batas descartables, guantes, zapatones, ¿sí? Tratamos de evitar el riesgo que tenemos aquí. Riesgos químicos, tanto con los materiales que se utilizan de limpieza, como también los riesgos farmacológicos, ¿sí? Las medicinas y los insumos que se pueden utilizar. Posturas forzadas, las personas que se encargan o que trabajan en un hospital, en el área operativa usualmente hacen jornadas de 12 horas. 12 horas de estar de pies es un sobreesfuerzo para las piernas, ¿sí? Entonces tomar en cuenta eso. Exposiciones a radiaciones, radiografía, rayos X, resonancia, ¿sí? Todas estas radiaciones, la mayoría no producen ningún riesgo. Sin embargo, los rayos X, sí, porque es un tipo de radiación que me está afectando a mí, ¿sí? Entonces, por eso hay equipo de protección. Por eso han visto, o algún rato que se vayan a hacer rayos X, van a tener chalecos de plomo, ¿sí? Las personas que trabajan ahí. Las personas que manejan ese tipo de lugares o de radiaciones tienen un número de horas máximo que pueden trabajar. No pueden trabajar más de eso porque están expuestos a radiaciones. Y riesgos psicosociales, sobre todo por la parte de que va a llegar mucha gente que va a llegar ya con dolor, ya con un malestar. Y el personal calificado ahí necesita tratar a gente que ya viene con una dolencia. Puede ser algo como un dolor de cabeza o cortes profundos, hasta personas que realmente están en mucho dolor y que necesitan ser hospitalizadas inmediatamente. Entonces el hecho de tratar eso, sí, significa también un riesgo. No sé si alguno de ustedes ha hecho o alguna vez ha trabajado en atención al cliente. Levante la mano. ¿Nadie ha trabajado en atención al cliente? ¡Qué suerte! Por ahí hay personas. ¿Es fácil o difícil la atención al cliente? ¿Cuántas personas o cuánta gente que va enojada, triste, deprimida, apurada, ¿sí? Y la persona que le atiende tiene que saber cómo manejar, ¿sí? Esos clientes. ¿Qué es lo que pasa si es que además de eso me encuentro con personas que tienen dolencias, que les está doliendo algo mucho? ¿Sí? Entonces eso genera también riesgos psicosociales, ¿sí? Que sería el estrés en el trabajo. Ahora, algo para tomar en cuenta. Yo tengo que saber identificar peligros y saber evaluar los riesgos, ¿sí? Eso es lo más importante. El peligro, por ejemplo, aquí puede ser el tiburón que está en el mar. Ese es un peligro, eso me va a generar daño, ¿sí? El riesgo va a ser, si es que yo estoy en la arena y no me voy a meter al mar, ese peligro está lejos, no estoy expuesto. Si es que a mí se me ocurre meterme a bañar sabiendo que el tiburón está ahí, estoy aumentando la probabilidad o estoy aumentando el riesgo, estoy arriesgándome a que algo me pase, ¿sí? Entonces, dentro del lugar de trabajo siempre voy a tener peligros, ¿sí? Siempre va a haber peligros ahí. Aquí tenemos peligros, por ejemplo, la electricidad. Supongamos que es un peligro. Si es que yo sé manejar la electricidad, si es que las acometidas están hechas de acuerdo a la norma, si es que no tengo cables que están pelados, no habría ningún inconveniente al manejar la electricidad, ¿sí? Pero si es que yo tengo cables pelados, si es que yo no apago los breakers para hacer conexiones, ¿sí? Estoy aumentando el riesgo. Entonces habría que revisar eso. Dentro de toda situación yo puedo detectar peligros y evaluar los riesgos. ¿Qué tan riesgoso es que yo cumpla una actividad dentro de mi puesto de trabajo? ¿Sí? El que sea. Si es que voy a utilizar maquinaria, ¿sí? Estoy capacitado para utilizar esa maquinaria, voy a tener supervisión. Hay mucha maquinaria que necesariamente se utiliza con las dos manos para evitar que yo pueda meter una mano en donde no deba y se me pueda amputar una mano, cortar, quemar, etcétera, ¿sí? Entonces todas esas cosas necesito yo tener en cuenta. Identificar los peligros y evaluar los riesgos. Si es que yo creo, yo siento que hay un riesgo que no está controlado, tengo que comunicar, ¿sí? A la persona encargada dentro de mi puesto de trabajo, de mi área de trabajo. Los profesionales que se encargan de la seguridad industrial, sobre todo, y salud ocupacional, van a tener una matriz como estas, en donde yo voy a tratar de evaluar qué tan probable es que suceda algo
Y si es que sucede, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Sí? Si es que yo me corto con un estilete, ¿qué tan probable es que sea algo fatal? Si es que me estoy cortando los dedos con un estilete. ¿Sí? ¿Cuál sería el impacto de trabajar con más de 5000 voltios si es que no estoy capacitado para hacer eso y no tengo equipo de protección personal? ¿Cuál podría ser la consecuencia de eso? ¿Sí? ¿Qué tan frecuente voy a hacer eso? ¿Sí? Entonces, los profesionales se encargan de revisar esto y en función de esto tomar medidas correctivas. Algunas recomendaciones, señores y señoritas. Antes de realizar un trabajo, analizar la forma más segura de hacerlo. ¿Sí? Como yo les decía, hay que cambiar el proyector. A ver, pónganme esto, tráiganme esa silla y ayúdenme a subir. ¿Será la manera más segura de trabajar? ¿O debería esperar yo a tener una escalera? ¿Sí? A tener a alguien que me ayude con la escalera. Porque hay muchas actividades que no puedo hacerlo solo y no se recomienda hacer solo, sino tener una supervisión. No asumir riesgos innecesarios. Si es que yo no estoy encargado del mantenimiento de este lugar, pero quiero subirme a cambiar el proyector, esos son riesgos innecesarios que yo estoy corriendo. Si no me compete, no está dentro de mis actividades. Seguir instrucciones y procedimientos. Esto es súper importante y hay muchas veces que tengo toda la formación, ya me gradué, salgo de la carrera, he hecho todas las prácticas, tengo todo en cuenta, pero me ponen a cargo de un área, de una maquinaria que no sé utilizar. ¿Sí? Entonces ahí debería haber alguien que sepa utilizar y que me enseñe. Esa maquinaria debe tener un manual de instrucciones. ¿Sí? Muchas veces cuando yo adquiero equipo hay manuales de usuario que los dejo por ahí nada más. Si esto es facilito, se conecta y se enciende. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta eso, leamos los manuales de instrucciones. ¿Sí? Con todo lo que yo utilizo, lo que yo puedo adquirir en cualquier lugar, voy a tener atrás unas indicaciones. ¿Sí? Hasta de lo que es la comida. ¿Sí? Si es que es un refresco, si es que es alimentos, fecha de vencimiento, fecha de caducidad de los alimentos, si es que son cosas para limpieza, si es que necesitan diluirse o no, con qué cosas no se podría mezclar una con otra, ¿sí? Maquinaria, cuál es la fecha en la que hay que revisar ciertas cosas, el número en caso de que necesite servicio técnico. Entonces, la mayoría de las cosas ya viene con instrucciones. Démonos un tiempito para leer esas instrucciones, ¿sí? Preguntar en caso de que no sepa. Prevenir acciones inseguras. Si es que hay otra persona que veo que está cometiendo actos inseguros, comentarle también, informar eso. ¿Sí? Porque muchas veces puede estar en vida la salud de esa persona, en juego la salud de esa persona, y yo puedo ayudar a disminuir el riesgo de los accidentes. Áreas con orden y limpieza, en cualquier área, industrial, en campo, administrativo, necesitamos tener un orden y limpieza. ¿Sí? Hay algunas metodologías, sobre todo para mantener el orden y limpieza en un lugar de trabajo. Utilizar herramientas en buen estado y adecuadas para la actividad, otra de esas. Utilizar correctamente el equipo de protección personal, lo que les decía, ¿sí? Los cascos en la cabeza, no encima de la gorra, no encima del gorro, ¿sí? No es que no me he peinado, entonces qué vergüenza, me voy a poner la gorra primero, ¿sí? Los guantes en las manos, no en los bolsillos, ¿sí? Las gafas, no encima del casco, que no esté colgadas aquí, ¿sí? Para utilizar, por favor. Guantes de la misma manera, ropa de trabajo también. Cumplir con la señalética de seguridad. He visto que aquí en el instituto hay varias señaléticas, ¿sí? Sabemos cuáles son de cumplimiento, cuáles son obligatorias, de qué colores están, para qué me sirven, qué me están indicando. Escuchar y aplicar consejos para mejorar la seguridad laboral. Ya tienen al menos un poquito de información sobre lo que se debería hacer. Sí, empecemos a aplicar eso. Evitar distracciones en el lugar de trabajo. El 97% de los accidentes sucede por esto, porque me distraje. ¿Sí? ¿Tenía equipo de protección personal? Sí. ¿Estaba calificado para hacer esta actividad? Sí. ¿Tenía experiencia haciendo esto? Sí. ¿Todas las condiciones estaban seguras? Sí. ¿Qué pasó? Me olvidé. Me fui a hacer otra cosa y me olvidé de que estaba la maquinaria trabajando a ciertas revoluciones. Me olvidé de poner el paro de emergencia.
Le quité la guarda, por ejemplo, en algunas maquinarias, ¿sí? No me puse los guantes al regresar, ¿sí? O estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Tomar en cuenta eso. Mantenerse alejado de operaciones donde no participemos, ¿sí? Lo que yo les decía del proyector. Si es que yo no soy el encargado, ¿para qué voy a estar metido ahí? ¿Sí? ¿Por qué es necesario que yo esté ahí? Si es que no está dentro de mis funciones o no tengo responsabilidad sobre eso, ¿qué persona calificada se encargue de ese tipo de situaciones? Y generar espacios de discusión sobre prevención. Esta ha sido una pequeña charla donde se trata de generar este tipo de espacios y sobre todo de concientizarles a ustedes, ¿sí? Y volverles a recordar que la mejor cultura sería una cultura preventiva, ¿sí? Tratar de evitar al máximo los accidentes laborales. ¿Pueden ocurrir? Sí, pero yo puedo disminuir esa ocurrencia, ¿sí? Y así cuidar mi salud, mi calidad de vida y también la de mis familiares, ¿sí? La de la gente que me acompaña. Eso sería de mi parte, señores, señoritas. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Seguro?